Buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona de la materia de finanzas 1 y finanzas en México para los estudiantes de la carrera de administración con acentuación en mercadotecnia y para aquellos con acentuación en administración de empresas, pues es finanzas 1. Les doy la más cordial bienvenida. La semana pasada tuvimos alguna dificultad para poder conectarnos y estar eh, pues viéndonos, ¿no? Con respecto a lo que iba a, pues darse esa noche que era la bienvenida prácticamente a todos aquellos que se conectaron. Les agradezco mucho su interés, pero bueno, vamos a tratar de que no cometamos esas mismas fallas en lo sucesivo y estar con ustedes todos los martes a las 8 de la noche. Como bien saben ustedes, tenemos una sesión a la semana y durante pues 30, 40 minutos que dura esta, difícilmente vamos a poder abordar los temas que corresponden a la unidad correspondiente, en este caso el de finanzas y negocios, de una manera muy profunda. Voy a hacer yo una presentación tocando los puntos más relevantes y sobre todo haciendo referencia a la actividad que ustedes entregan semana a semana. En esta semana hay que entregar un cuestionario, ya aparece ahí en la, en la plataforma, ¿verdad? Es un cuestionario sencillo, hay que responder a esas preguntas, nada más con el fin de irnos ubicando en lo que corresponde a las finanzas. Bien, si no tiene ningún comentario, estoy revisando los correos también, ya les respondí a algunos de ustedes. El nombre del libro o de texto que llevamos es Principios de Administración Financiera, de los autores Hitman, ¿verdad? Gitman, Hitman, y Suter, con Z, Zutter. Es la 12ª edición y pues ese libro lo pueden encontrar y bajar sin ninguna dificultad en Internet. Está ahí a su disposición. Bien, bueno, pues vamos a comenzar con el tema de esta semana, que es las finanzas y los negocios, ¿verdad? Primeramente, abordamos, pues, ¿qué son las finanzas? Se entiende por finanzas el arte y la ciencia de administrar el dinero. Nosotros hemos hablado de dinero en alguna ocasión y pues es un instrumento de uso muy común en las sociedades actuales, aunque el dinero es tan antiguo como las mismas civilizaciones. Las formas de dinero son las que ha venido evolucionando. Entonces el dinero prácticamente va de la mano de la civilización, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque este ha facilitado el intercambio de mercancías, lo que ha hecho que las sociedades avancen o hayan avanzado de una manera importante, y aquellas que desarrollaron más el comercio, pues crecieron más como naciones y luego formaron imperios, y siempre ha estado presente ahí el concepto ligado al comercio, el del dinero. El arte de administrarlo, sí, el arte de saber cómo medir la importancia de este en términos de los flujos, es lo que le da relevancia a las finanzas, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, finanzas personales o familiares, es decir, cuánto recibo de ingresos y cuánto gasto de ingresos. Mis flujos de efectivo, entradas y salidas, ¿verdad? Cuando digo mis finanzas personales están en números rojos, pues quiere decir que estoy gastando más de lo que estoy recibiendo de ingreso. Y ese concepto aplica en todo, ¿sí? Las finanzas siempre son una suma algebraica de ingresos menos egresos. Y resulta un dato positivo si estamos en unas
posición superavitaria, o negativo si estamos en una situación deficitaria. Las finanzas corporativas son aquellas que se realizan en las empresas, los flujos de efectivo generados por las ventas, por la compra de materias primas, el pago de servicios, el pago de impuestos, el pago de todo lo que tenemos nosotros que realizar, es decir, las erogaciones que hacemos, ¿sí? Comparados con los ingresos que percibimos por concepto de ventas generalmente. Aunque no sean la única forma de ingresos, también hay intereses generados por excedentes de efectivo o venta de algún activo de manera ocasional al momento de su depreciación, etcétera. Hay varias fuentes de ingresos y que deben de ser comparados con los egresos. Hay finanzas corporativas, que es en el área donde nos vamos a detener en este curso. Le voy a pedir, por favor, que apaguen su micrófono para aquellos que lo tienen abierto y nos permitan escuchar bien la ponencia. Sí, gracias. Bueno, es ahí donde nosotros nos vamos a entretener durante este tetramestre, ¿verdad? Y pues vamos a hacer referencia a varias herramientas que se utilizan dentro de las organizaciones con el fin de lograr el objetivo primordial de estas, que es la maximización del valor de la empresa en términos de las acciones. El valor de las acciones debe de maximizarse. Las finanzas públicas o hacendarias, pues son aquellas que se llevan a cabo en el gobierno, en los niveles tanto federal, estatal y municipal, como en el caso de nuestro país. Los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos o la venta de algunos bienes públicos o bien a través de lo que se conocen como las multas, los derechos, los aprovechamientos que se reciben por parte del Estado, son los ingresos y cómo va a gastar esos ingresos, es decir, el gasto público. El gasto superior al ingreso genera déficit, ¿verdad? Y para solventar ese déficit, pues hay formas de hacerlo, pidiendo prestado al exterior o bien emitiendo bonos, es decir, endeudándose y generando el ingreso que no se tenía y que se gastó en un momento dado más a lo que se había presupuestado. Esas finanzas públicas o hacendarias, pues las lleva a cabo el gobierno en cada uno de sus niveles. Un déficit público igual, se ingresa menos de lo que se gasta. Un superávit público, pues sus ingresos son superiores a sus egresos. Y la última área de las finanzas, pues son las internacionales. Estas finanzas internacionales tienen que ver con los flujos de dinero entre países. Ustedes saben que al exportar, pues se manda mercancía y se recibe un pago. Ese pago generalmente no está hecho en moneda nacional, viene ya sea en dólares generalmente. Y ese dólar, pues hay que cambiarlo a valga la redundancia, un tipo de cambio prevaleciente en el momento en que se va a recibir este. Hay varias formas de evaluar esa paridad cambiaria en términos del riesgo que implica la fluctuación de los tipos de cambio. Y a eso se enfoca básicamente las finanzas internacionales, sobre todo, ¿no? Aunque también trata lo relacionado con la inversión extranjera directa, la inversión en cartera que llega a nuestro país y cómo se mide tanto lo que entra como inversión extranjera y lo que sale como pago de rendimientos e intereses, porque pues traen la inversión, pero ellos se llevan las utilidades. ¿Sí? Entonces, las finanzas, pues las podemos entender como esa área del conocimiento que nos permite hacer
un uso eficiente de los recursos monetarios, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a percibir como ingreso y cuánto vamos a gastar, ya sea en términos de costos o de gastos de administración o de ventas, en el caso de las empresas o de las corporaciones? Existe una gran oportunidad de pues emprender una carrera dentro de las finanzas en dos aspectos o en dos áreas generalmente conocidas, ¿no? Los servicios financieros, ¿sí? Parte de las finanzas que se encarga del diseño y la entrega de productos financieros a individuos, empresas y gobiernos, así como de brindarles asesoría, ¿sí? Es decir, dentro del sistema financiero existen muchas organizaciones, ya puedan llamarse bancos, afianzadoras, arrendadoras, almacenes generales de depósito, pues son empresas que ofrecen servicios financieros y que generan o bien diseñan productos financieros para los individuos o para las empresas y aún así también para los gobiernos. Entonces, esa es una área de oportunidad importante para los profesionales, como ustedes que van en el camino de alcanzar una licenciatura. Pueden dedicarse al área de las finanzas dentro de estas instituciones. O bien, como gerentes financieros dentro de una organización, es decir, la administración financiera. Este concepto se refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa, quien administra activamente los asuntos financieros de todo tipo de empresas, ya sean privadas o públicas, grandes o pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Es decir, estar del otro lado del mostrador, no como oferente de servicios financieros, sino como demandante de los servicios financieros. ¿Y quién es el que se va a ocupar de darle ese uso eficiente cuando se trate de la administración dentro de una organización? Es decir, nosotros podemos seguir una carrera dentro de los servicios financieros o dentro de la administración financiera en el área de las finanzas. Las empresas a lo largo de su evolución se han venido organizando de diferentes formas, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, la propiedad unipersonal o individual. Hay empresas que tienen un solo dueño y que opera en beneficio de este. Son ese gran número de empresas que existen en México, ¿verdad? Las pequeñas empresas, las microempresas que son propiedad de un individuo o bien que tienen un solo dueño. La sociedad colectiva. Todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal, solidaria e ilimitadamente con todos sus bienes de las resultas de las operaciones sociales. Entre dos o tres individuos pueden formar una sociedad colectiva y ellos van a responder en los mismos términos, ¿verdad? Eh, con respecto a las necesidades u obligaciones que implique tener un negocio, una organización, una empresa. Hay sociedades de responsabilidad limitada, es decir, contrario a la sociedad colectiva, aquellas donde los socios solo responden al pago de sus aportaciones, sin tener que comprometer su patrimonio personal. Por lo tanto, este acuerdo colectivo responde con los bienes de la empresa. Son las sociedades de responsabilidad limitada. Y la más común de todas es las sociedades anónimas. Son aquellas en que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. La sociedad anónima es el ejemplo más claro de sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. ¿Por qué tratamos este tema o este subtema de la forma de organización empresarial? Bueno, pues porque debemos saber que en todos estos niveles de organización existe un lugar importante de acción por parte de la administración financiera, ya sean empresas muy pequeñas, unipersonales, ¿verdad?
o empresas muy grandes como las sociedades anónimas y aún multinacionales, donde la actividad relacionada con la administración del dinero es fundamental, ¿verdad? No basta con producir y vender, sino que se necesita producir al más bajo costo, vender con los mayores márgenes de ganancia y lo que va a conducir a una maximización de las utilidades. Y un papel preponderante es el que desempeña el administrador financiero, que vamos a ver durante el curso cuáles son esas eh, actividades o responsabilidades que debe llevar a cabo para lograr esos objetivos. En México, pues predominan las MIPIMES, que concentran el 99.8% de los negocios en el país, ¿sí? Ya que casi de las 5 millones de unidades económicas del sector privado y paraestatal, el 95% son tamaño micro, es decir, aquellos que ocupan de 0 a 10 personas. El 4% son pequeñas, que ocupan de 11 a 50 personas. El 0.8% son medianas, donde el número de ocupados o personal ocupado va de 51 a 250. Y solo el 0.2% restante se consideran grandes. ¿Sí? Quiere decir que las MIPIMES no es porque sean el mayor número de negocios en el país, son las que más aportan al Producto Interno Bruto. Pues no, son un gran, en su mayoría, las empresas en México son MIPIMES, pero ese 0.2% o ese 0.8% que ya suman entre las dos un 1%, pues representa una gran parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Son aquellas empresas que generan grandes montos de ventas y por lo tanto tienen un número considerable de personal laborando. El 68.4% del personal ocupado total labora en las micro, pequeñas y medianas empresas. El restante, que es menos del 32%, pues está en las empresas grandes. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 52.2% de los ingresos. Es decir, el otro 47.8% lo generan las empresas grandes, que es un monto mucho, muy importante. Según datos económicos del censo, perdón, según datos del censo económico realizados por el INEGI en el 2020. Esto con el fin de dar una idea de cuál es el campo laboral que pudiéramos nosotros percibir y en dónde pudiera haber oportunidades de desarrollar nuestras pues habilidades adquiridas en los cursos como en este de finanzas. ¿Se han preguntado por qué estudiar administración financiera? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque las consecuencias de la mayoría de las decisiones empresariales se miden en términos financieros. El gerente financiero desempeña un papel clave en la operación de la compañía. El personal de todas las áreas de responsabilidad, hablemos de contabilidad, sistemas de información, administración, marketing, operaciones, etcétera, debe tener un conocimiento básico de la función de administración financiera, de modo que pueda cuantificar las consecuencias de sus acciones. El gerente financiero, pues, es el especialista y el que debe de buscar la manera en cómo todas estas áreas reporten, ¿verdad? Datos que lleven a cabo eh, dentro de cada una de sus áreas y que nos permitan como administradores financieros, ¿sí? Lograr los objetivos de la empresa. Y si no se están cumpliendo, bueno, pues saber o poder medir las fallas que se están presentando en cada uno de estos departamentos. Todos los gerentes de una empresa, sin importar la descripción de sus puestos, normalmente tienen que dar una justificación financiera de los recursos que necesitan para realizar su trabajo. Así hablemos de la contabilidad, pagan impuestos, pagan o contratan algunos servicios relacionados con la administración,
Los sistemas de información requieren adquirir equipo, software o bien estar pagando algún otro derecho. Eso debe ser justificado. En la misma administración, ¿verdad? Si hablamos del personal o de los gastos de sueldos, salarios, el pago que se hace por materias primas o la adquisición de equipo de oficina o bien maquinaria. En el marketing, pues las campañas que se deben de llevar a cabo para que el producto sea aceptado en el mercado, investigaciones de operaciones, campañas de publicidad, todo tiene que ver con los recursos financieros y deben de reportar esos recursos financieros, más bien la aplicación que se ha dado a esos recursos financieros con el objetivo de que se cumpla lo para lo cual se solicitaron. Ya que hablar de las operaciones y de cualquier otra área de la administración o de las empresas, igualmente tienen que reportar lo que se ha hecho con el dinero. ¿Cuál es la meta de los negocios? Ustedes se han preguntado más de una vez que la meta de un negocio pues es mantenerse, vivir de él, no depender de alguien, ser nuestros propios patrones. Bueno, así sea la idea de una empresa pequeña, también es la misma de una empresa grande. La meta de todo negocio es maximizar la riqueza de los propietarios. ¿Sí? Mientras más rico es el propietario, como resultado de la generación de esta por parte de la organización, pues se está alcanzando la meta por la cual existe esta. No existen empresas que vivan para pasar el tiempo, ¿verdad? Esas empresas tarde que temprano cierran o fracasan. El objetivo debe ser maximizar la riqueza, es decir, siempre estar por encima de lo que es un punto de equilibrio o punto de quiebre, estar más allá, más lejos de una situación donde podemos caer fácilmente en una bancarrota. Maximizar la riqueza de los propietarios o, lo que es lo mismo, maximizar el precio de las acciones. Esta meta se traduce en una sencilla regla de decisión para los administradores. Tan solo emprenda actividades que incrementen el precio de las acciones. Si bien esta meta parece sencilla, su implementación no siempre es fácil. Para determinar si una operación particular aumentará o disminuirá el precio de las acciones de la empresa, los administradores tienen que evaluar el rendimiento, es decir, el flujo neto de entrada de efectivo contra el flujo de salida, el rendimiento de la operación y el riesgo asociado que puede existir. Aquí ya estoy haciendo uso de conceptos que vamos a ir viendo la próxima semana y que tienen que ver con esas actividades importantes dentro de una organización, que es los flujos de operación, ¿sí? Que pueden ser las entradas y las salidas, y el riesgo que implica el, el que se tenga ese tipo de negocio. ¿Cuál es el riesgo que se puede tener? Pues que caigan los ingresos. En el caso de una empresa, puede contratar deuda, puede contratar financiamiento, y eso implica un riesgo y debe de estar también en función a los flujos de efectivo que genera la misma. Entonces ahí es donde se encuentra la actividad más importante dentro de los negocios. Maximizar utilidades. Bueno, parecería que maximizar el precio de las acciones de una empresa es equivalente a maximizar las utilidades, pero esto no siempre es cierto. Maximizar las utilidades trae consigo el precio más alto posible de las acciones, es una pregunta. Con frecuencia la respuesta es no, por lo menos a causa de tres razones. Una es el tiempo, ¿sí? Es decir, el precio de las acciones no aumenta o disminuye de una manera inmediata. Existen métodos que vamos a ver más adelante para poder evaluar cuál es el precio de las acciones. Ustedes saben que las acciones las hay comunes y preferentes. ¿Y qué es una acción? Pues es una parte eh, que compone el capital
que constituye una empresa. Si lo midiéramos en fracciones, pues si tenemos una máquina, una acción sería una parte pequeña de una máquina en términos monetarios, amparada por un papelito o un documento que dice acción, ¿bien? ¿Verdad? Acción común. Y cada una de las propiedades de la empresa están amparadas por acciones. El valor de la acción no maximiza las utilidades. El valor de las acciones puede maximizar luego ya después la importancia de la empresa. Mientras más acciones se demanden de esta empresa, es que puede generar más utilidades o es una empresa más confiable. Y eso no se da en el corto plazo, se da a lo largo del tiempo. Las utilidades no son lo mismo que los flujos de efectivo. Una empresa que venda y que reciba flujos de efectivo considerables, por ejemplo, una tienda un supermercado, pues venden de contado, ¿verdad? Eso no significa que sus utilidades siempre sean las mismas o siempre sean utilidades dentro de la empresa. Hay supermercados que han cerrado, han caído en la bancarrota y tenemos algunos nombres aquí dentro de la región, ¿no? Por ejemplo, pues cerraron porque las adquirió otra compañía más grande en función a que pues no generaban ya muchas utilidades, si no, pues no lo hubieran vendido. Tenemos el caso de Gigante, de Blanco, de otras empresas dentro del giro de los supermercados, Comercial Mexicana, por ejemplo, en esta región ya no existe. Y por último, el riesgo que acompaña a los rendimientos. Es muy importante saber que esa relación nunca la debemos de pasar por alto. Riesgo y rendimiento. Nosotros sabemos que hay una máxima en las finanzas. Si buscamos mayores rendimientos, debemos estar dispuestos a asumir más riesgos. Si no queremos asumir riesgos, pues debemos conformarnos con bajos rendimientos. Y ahí va a estar siempre ese dilema, ¿no? Más rendimientos, pues más riesgo. Menos rendimientos, pues eso implica que tu riesgo sea menor. Bien, ¿algún comentario, jóvenes? FAMSA, maestro, es un ejemplo de una empresa que sabemos que fracasó por una mala administración de sus finanzas, ¿verdad? Bueno, el dueño ya no existe, el dueño ya falleció, Adán Gómez, viven aún sus hijos, ¿no? Y pues el dueño, el fundador, ya falleció, pero pues sus hijos yo creo que sí lo tienen en la memoria, ¿verdad? Porque era una empresa que pues mostraba una expansión y un gran, eh, o sea, era así como un ejemplo de muchas empresas dentro de la localidad, ¿verdad? EMSA, pues también ya creo que fracasó, quebró FEMSA, ¿verdad? Y algunas otras que pues por ahí se nos van de la mano, pero también han tenido una mala administración financiera y eso las conduce al fracaso. Bueno, creo que por mi parte es todo. Les voy a dar las gracias nuevamente por su asistencia. 34 participantes, creo que es un número muy bueno para estar la segunda sesión. Ojalá esto se vaya incrementando en lugar de que vaya disminuyendo. El tema de hoy es sencillo, hablar únicamente de la importancia de las finanzas dentro de la organización y cuál es el objetivo de estas, ¿verdad? Sobre todo, mantener las empresas activas, vivas y que no caigan, como vemos los ejemplos que ustedes nos han dado, en una situación de bancarrota, ¿verdad? Les voy a pedir que si tienen alguna duda, me manden mensaje y a la brevedad los Maestro, contesto. Y también para que revisen el cuestionario y lo contesten a la brevedad. No olviden bibliografía, jóvenes. Una hoja de presentación, las respuestas en un archivo Word
y al final la bibliografía. Sí, perdón, adelante. Sí, bueno, esa era mi duda, maestro. Buenas noches. Buenas Nada noches. más pide, pura hoja de presentación, que es la portada, Sí, el trabajo, que son las preguntas, los 8 incisos, y al sí, final la bibliografía, nada más eso. nada más eso, con eso es Ok, suficiente. maestro. Muy bien, ¿Sí? gracias. Para servirle, Norma. Bueno, pues nos va a cortar, tenemos un tiempo restante de 8 minutos, no sé si tienen alguna pregunta. El libro de texto ya, pues ya se los mencioné, si quieren anotarlo nuevamente, se llama Principios de Administración Financiera. Déjenme ver si les muestro la imagen, lo tengo aquí. Mm, Creo que no lo tengo a la vista. Bueno, es Principios de Administración Financiera de Lawrence Hitman o Gitman y Suter. 12ª edición. Aquí está. ¿Sí lo ven? No se ve, ¿verdad? No, profe. Aquí está. No, no se ve, maestro. Ahora sí, Sí, ya. ese es. Sí, ya se ve, es el que trae como una pirámide, ¿verdad, maestro? Ándele, este mismo, este mero, son dos billetes, ¿verdad? Este mismo libro ya se compartió en el grupo de WhatsApp, maestro. Y los Ah, qué bueno. compañeros lo, Muy lo pueden bien, descargar y si no, también. qué bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, pues bienvenidos jóvenes nuevamente a este curso y espero que sea de provecho y tengan ustedes a la mano ya después herramientas que les permitan desarrollarse dentro del campo financiero o bien que sea el inicio de algo que ustedes pueden ser más especialistas, luego estudiando una maestría en finanzas o buscando por ahí especializarse en esa área. Aunque sabemos que hay muchas áreas dentro de la administración, esta es una que puede ser de muy buenos eh, pues logros, ¿verdad? Porque pues se tiene un buen desempeño ahí y se obtienen muy buenos ingresos. Muchas Profe, gracias, buenas jóvenes, que noches. pasen muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Para servirles, buenas noches. Muchas gracias, Buenas profe. Cuídese noches. mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.